Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos, verano caluroso, casi 40 grados en Santiago y toda la zona centro del país más o menos anda por la misma, así que mandamos ánimo y fuerza, tomen mucha agua. Em, y hoy estamos con el podcast de Odeku, porque de los consumidores, donde conversamos temas que son de actualidad, temas que le interesan a la gente. Y tenemos un tema bastante particular que tiene que ver con los datos personales, cómo se almacenan, cómo se comparten y en general las comunicaciones de los temas de los consumidores en los medios. Imagino que cuando escuchen esto van a ir pensando inmediatamente en algunos temas que han visto en el diario, que han escuchado en la radio, que han visto en la tele, y eso responde también a cómo se organizan y qué importancia tienen. No es al azar que una información dure tantos minutos o que una información vaya al principio o al final. Y eso vamos a conversar un poco con nuestros invitados. Primero, Estefan Arenas, presidente de Odeku. ¿Cómo estás, Estefan? Hola, gracias. ¿Qué tal? Todo bien por acá. Y hoy día contamos con la presencia de Héctor Reyes. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Les cuento, Héctor es periodista. Héctor fue gerente de The Clinic, del diario, así que él tiene mucha información y mucha experiencia para poder contarnos cómo se ve el mundo desde ese punto de vista. Y también es el gerente de Susurro, una agencia de gestión de contenidos corporativos. O sea, él puede ver este escenario desde los dos puntos de vista. Así que su opinión va a ser muy interesante poder conocerla para entender cómo se gestiona la comunicación y los datos en este mundo de los medios y también que nos van generando y aportando. Así que, Héctor, para abrir la conversación también con Estefan, quería comentarles un tema que vimos en los medios. Tiene que ver con, en algunos centros comerciales del sector oriente de la capital, se está escaneando el iris. Hay una empresa asociada a ChatGPT que se llama WorldCoin, si no me equivoco, que está ofreciendo escanear el iris de las personas y les paga $25, el equivalente a 25 lucas cada uno. Y eso claramente es para poder almacenar información. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo lo ven? Héctor, ¿cómo lo ves tú en el términos de el cuestionamiento importante es ese como la gente está vendiendo sus datos personales por 25 lucas, la gente bajo qué figura y después todos saben para qué es esa información, para qué se recolecta o al final la gente va y por 25 lucas podría hacer cualquier cosa? Bueno, una de los temas relevantes respecto de la recolección de datos personales, que convengamos que es algo que viene pasando hace mucho tiempo, desde el momento en que cada uno de nosotros aceptó tener un correo de Gmail de Google, estamos también permitiendo que sea levantado un montón de información nuestra, por lo tanto esto no es algo nuevo. Pero sí hay algo que me llama la atención y que uno de los temas que se conversan en la literatura especializada del tema es que el consentimiento y la transparencia es clave en este asunto y creo que tal como dices tú, esta es la primera vez en que hay una retribución, ¿cierto? Por lo tanto, el consentimiento está relacionado a estos $25. Esto creo que es una novedad y en ese sentido las personas que están accediendo a que se les escanee el iris, ¿cierto? Y reciben esa retribución, por lo menos yo creo que es un consentimiento que tiene alguna información y que haya algo a cambio, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que es un poquito más transparente que el tema del levantamiento de datos, por ejemplo, que hace Google, porque nosotros no sabemos cuáles son los datos nuestros que se levantan por el hecho de utilizar los servicios de mensajería de Google, ¿cierto? Y además, digamos, cuando uno hace desarrollos en entornos colaborativos utilizando las herramientas de Google, digamos que son las versiones de Word, ¿cierto? De Excel, pero que nos permiten trabajar con más personas al mismo tiempo, ¿cierto? Tampoco sabemos exactamente cuál es la información que se está levantando de ese grupo de trabajo. Así que aquí yo creo que por lo menos hay un pequeño avance, ¿cierto? En el tema del consentimiento y la transparencia. Pero sí es importante saber qué se va a hacer con esa información que se está levantando. Juan, ¿cómo ves esta problemática, esta conversación? Bueno, repetitivo, pero el mundo que fue diseñado o escrito, la novela distópica de George Orwell, 1984, ya ha pasado harto tiempo de 1984 a esta parte, que habían, digamos, estaban llenos de espías, o sea, no podías hacer nada, más o menos, si las que la han leído, todo eso, pero se trata más o menos de lo mismo. Ahora, resulta que, a propósito de Google, que tú lo abres, eso ya está, pero masificado.
masificado. Por lo tanto, siempre estamos siendo espiados. Es decir, usted se mete a una página, acepta los cookies, acepta todo y de repente te llega cualquier cantidad de información. Ahora bien, en el caso del iris, es importante lo que se dice acá en términos de consentimiento, pero hay que hacer una cierta advertencia acá. Es importante que los consumidores sepan lo que se acaba de decir. Es decir, yo consiento, firmo, consentimiento, bla, bla, a cambio de 25.000 pesos, pero con eso me expongo a que todos esos datos del iris vayan a dar una base de datos de un laboratorio farmacéutico que trabaja con los temas oculares, ejemplo. Y luego me van a llegar a mí información de que usted tiene un astigmatismo, estoy hablando en general, una miopía, por lo tanto compre tal cosa, compre tal cosa. Recuerdo cuando salió el tema del genoma humano, ¿se acuerdan? Hace 20, 25 años atrás, y fue una gran controversia porque las farmacéuticas, los laboratorios tenían toda tu información genética, no solamente la tuya, la que estamos aquí en este panel, sino que la de tu papá, tu abuelo. Por lo tanto podían decir, tu abuelita tuvo diabetes. Y lo más probable es que tú, porque se puede saltar una generación, lo más probable es que tú y tus hijos tengan diabetes. Entonces, aquí te damos los productos para la diabetes. Es decir, estamos siempre frente al progreso tecnológico y quiénes son los que están detrás o cómo esto se maneja en una sociedad tan mercantilizada como la que vivimos. Más allá del consentimiento, la gente puede aceptar, pero también tiene que aceptar las consecuencias de ese consentimiento. Héctor, hay un tema que me gustaría conocer tu reflexión y yo creo que a los auditores también les gustaría saber cuál es tu opinión. Hay una ley de protección de datos que se está discutiendo y que lleva ahí... Uno espera que después de tanta discusión esto resulte muy bien. Pero mientras no existe esa regulación, al parecer viene el mercado y con sus reglas de te lo compro y te aviso para poner un poco de orden. Porque si no, te comento una experiencia muy personal. Una vez me tocó llevar a mi mamá a hospitalizarse a El Salvador. Y a la media hora me estaban llamando de Help para ofrecerme un servicio para ella. Entonces aquí la pregunta es, a ver, o El Salvador tiene un convenio con Help, o hay simplemente la base de datos se la venden, o alguien se la robó y la compartió por debajo. Entonces es como, quiero pensar que no es que sea un convenio, porque eso no sería algo muy oscuro, sino que en realidad hay como una especie de tráfico de ese dato. Y mientras no haya regulación, probablemente prima ese tráfico del dato, más que se puedan posicionar y compartir bajo normas claras. Entonces, ¿cómo al final podemos solucionar eso mientras no se ajusta una ley para que sea un tratamiento claro de los datos? Bueno, ahí tú estás tocando un tema que es súper relevante, porque claro, finalmente nosotros todos sabemos que las bases de datos con las conversiones de las personas, es decir, con sus datos personales, tú de repente estás ahí, qué sé yo, no sé, viendo un auto que te gusta y tú dejas tus datos para que te contacte el ejecutivo de ventas. Bueno, eso se llama una conversión, ¿cierto? Y tú ahí pasas a ingresar una base de datos donde has entregado tu nombre, quizás tu correo y tu número de teléfono. En Chile en este momento no hay ninguna seguridad de qué pasa con esa información. Y de hecho, creo que todos los auditores hoy día van a recibir una llamada telefónica de una compañía de celulares pidiéndole que se cambien a esa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? Pues yo jamás he estado en esta compañía, ¿cómo tienen mis datos? Y me llama con mi nombre y me ofrece un plan para cambiarme de compañía. Bueno, esa es la prueba de que la desregulación está provocando esto, que las bases de datos de modo ilegal se están transando de un lado a otro. Ahora, ¿cuál es lo grave respecto del tema biométrico? Es que yo finalmente, si tengo un número celular que está, voy a usar una palabra muy, digamos, muy común, está pringado, porque está en muchas bases de datos y me llaman todos los días haciéndome la vida imposible, yo finalmente puedo renunciar a ese número y acceder a otro. Pero si hacen un escaneo biométrico de mi iris, yo no puedo renunciar a esa información. Pues no puedo cambiar mi ojo por otro,
Por lo tanto, si empieza a haber tráfico de información biométrica, eso es muy grave, porque resulta que las personas no pueden renunciar a tener sus datos biométricos. No pueden renunciar a tener un rostro, a tener una huella digital, ni tampoco un perfil de iris. Por lo tanto, ahí ya el tema de la invasión se hace muy grave y la privacidad y el anonimato se pierde por completo. Y eso es irreparable. Es irreparable. La persona no puede volver a ser anónima. Entonces eso es lo que hace urgente trabajar el tema de la regulación. Porque si ya están levantando datos biométricos, eso no tiene vuelta atrás. Ya, y bueno, y pensando en eso, Estefan, ¿cómo ves tú que es lo que menciona Héctor de que uno no puede al final renunciar a sus datos biométricos, uno sí puede renunciar a otro tipo de datos, y de alguna forma uno como consumidor, ¿cómo se podría proteger en base a eso? ¿O qué se podría hacer? ¿O en tu experiencia con lo visto aquí en Chile, visto afuera en la vitrina internacional? Mira, yo lo único que estaba pensando cuando estaba hablando Héctor es que hay, digamos, a ver, hoy día en Chile, sin el consentimiento ya, este consentimiento estamos hablando del IRIS son a cambio de una suma. Pero resulta que cuando tú vas a hacer algún trámite, te piden tu huella digital. Y si no pones tu huella digital, no hacía el trámite. Sea comprar un bono, sea cualquier cosa. Entonces, eso también ingresa a una base de datos, porque son mis datos personales. Entonces, en definitiva, ¿cuál ha sido la discusión acá? La discusión acá ha sido quién es la autoridad encargada de la protección de datos personales. ¿Es una empresa privada, como la que hubo en algún momento, la que hay, que le llaman popularmente el DICOM, que tiene que ver con tus datos comerciales? ¿O es el Estado a través de una agencia de protección de datos donde esté incluido todo y que tengan el principio que se ocupa? Es decir, la finalidad y el consentimiento. Yo doy el consentimiento para cierta finalidad, no es que lo ponga nomás así. Entonces, un ejemplo, mira, España tiene yo la visité una vez, por eso cuento, una tremenda cuestión así, agencia de protección de datos, entonces, sí, y la reforzaron porque ahora hay video en todas partes después de los atentados de Atocha, ¿te acuerdas? Cuando el terrorismo, etcétera, bueno. Entonces hay cámaras de video en todos los metros, casi en los carros. Pero si yo pido ese video porque no quiero que esté en la base de datos, porque yo asumo que ese día yo estaba, no sé, estaba con alguien que no quiero que nadie otro sepa, entonces, entonces eso no tiene que ver con la seguridad de la nación. Por lo tanto, a mí yo tengo el derecho que lo borren. Que borren el video. Me lo den y lo borren porque tiene que ver con mi vida personal y no con la seguridad de la nación. Entonces, eso es una autoridad, por así decirlo, del Estado que es paraguas y que ingresa todo este tipo de cosas que estamos hablando. En Chile estuvo dispersa en lo penal, ahora ahí le dieron la pega más o menos nomás al CERNAC, pero no existe eso. Lo único que voy a decir yo, que hace 8 años que yo he participado en no sé cuántas sesiones a propósito de este tema y todavía no llega a puerto. 8 años, esto es de Bachelet 1. Bachelet 1, más de 8 años, pues. Más de 8 años, es decir, y todavía no pasa nada. Entonces, a lo que tú decís, Carlos, recomendación. Primero, estar conscientes de que mis datos pueden ser ocupados para cualquier cosa, pero no la finalidad que yo busco. Primero. Segundo, la ciudadanía tiene que estar consciente de que ley más, ley menos, estoy desprotegido. Estoy desprotegido a propósito de los ejemplos que tú planteaste, de que tu mamá y que te llegaron al tiro ofertas de help. Es decir, estoy desprotegido. Eso es importante. Y no dejarse seducir. Es medio difícil eso, porque 25.000 pesos que te saquen un escaneo, si es que no tengo daño ocular, oye, 25 lucas no deja de ser. Pero
Oye, datos biométricos que no puedes borrar, que no puedes cambiar, porque no puedes cambiarte de ojo. Eso, muy importante lo que tú dijiste. Hay otro tema, Héctor, que quería llevarte también, conociendo, como les contaba antes, la experiencia de Héctor desde el punto de vista de generar contenido, gestionarlo, construirlo y también después seleccionar y tener cierta capacidad de decisión en qué es lo que va a ir hacia la gente. Em, ¿Cómo ves tú los temas de consumidores? Llámese investigaciones, estudios, demandas, fallas de productos. ¿Cómo ves tú que sean importantes en la agenda de los medios? ¿Dan por una portada, por ejemplo, en general, o van como en el rincón de abajito? Tu experiencia, ¿cómo lo has visto eso? Mira, yo no creo que haya un departamento del consumidor en los medios de comunicación, es decir, periodistas que estén monitoreando y que sean especializados como sí los existen, por ejemplo, respecto al tema automotriz. No, eso no existe. En la actualidad, los medios digitales funcionan muy parecido a como funcionaban antiguamente los bancos con sus mesas de dinero. Hay una mesa de informaciones que está compuesta por varios periodistas que están monitoreando permanentemente lo que está ocurriendo en la jornada. Porque la pelea por la audiencia es una pelea en tiempo real ahora, no es una pelea, digamos, que se hace en base a pilares de contenidos que están proyectados en el tiempo. No, es una pelea que se hace al día. Por lo tanto, la posibilidad de que en los medios figuren temas relacionados con el consumidor tiene directa relación con lo que levanten estas mesas informativas. Entonces, si un día determinado hay un tema relevante del consumidor, indudablemente todos los medios lo van a tratar, pero lo van a tratar por esta, digamos, necesidad de competir y sacarle todo el provecho a ese contenido en la jornada en que es importante. Ahora, por detrás existe también otro trabajo que es como el que está haciendo en este momento CIPER, en que empiezan a perseguir hebras para hacer periodismo de investigación. Ahora, ahí también puede haber eventualmente interés por alguno de estos medios que hacen más en profundidad los temas, en que podrían ocultar respecto de temas relacionados con el consumidor, pero donde probablemente sea la punta de entrada para algo mucho más relevante. Entonces, así, en el fondo, no existe el periodista especializado en temas del consumidor y la oportunidad que salga es por figurar dentro de la agenda del día o porque sea la hebra de algo más relevante. Pero yo creo que ahí está en este momento. No veo más profundidad, la verdad. ¿Cómo uno lo haría para que un tema fuese más relevante o persistiese más? Porque, por ejemplo, Estefan, aquí te llevo para la reflexión. Estaba escuchando hoy día en la radio, hubo 2 semanas que se le dio como bombo al tema Hermosilla, los audios, todo, y ahora desapareció. Desapareció el tema, ya no se habló más. Y uno podría especular y decir, dale, se movió alguna mano que dijo no se conversa más de esto, y punto. ¿También se puede ver eso cuando uno habla de temas de consumidores? Es cierto también, pero yo no lo veo así como que la mano, ¿eh? Puede ser, o sea, a ver, como alguien dijo, yo no creo en el diablo, pero que existe, existe. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, tampoco debe ser tan ingenuo. Sin embargo, los medios, es importante la especialización o no, pero los medios en general actúan reactivamente, ¿no es cierto? Cuando hay algún escándalo. Yo tengo, o Decu tiene, satisfacción de estar en los medios de comunicación cuando hay que estar. Pero ¿qué es lo que me gustaría a mí? A mí me gustaría que la reacción del medio no fuera solamente cuando nosotros metimos una demanda, cuando hay un estudio que dice que los edulcorantes son nocivos o casi nocivos, o todas esas cosas que hacemos. Me gustaría que hubiera algo que dijera cuál es el momento que tenemos hoy día en el consumidor, en el mundo y en particular en Chile, que se acerque a esto que los gringos llaman consumer behavior, que llaman comportamiento del consumidor. Porque eso hay mucho, pero yo he visto muy pocas cosas en Chile, muy pocas cosas en Chile. Hemos tenido aquí a la Erika Isler, hemos tenido también a la Liliana, que hacen trabajo sobre eso, Liliana... Simone. Simone. Sí. Que es un tema, porque, es decir, cuando uno habla de protección al consumidor, el otro día estábamos hablando, aquí hemos hablado, protección al consumidor, claro, que no te vayan a engañar, pero resulta que hay un fondo
que tú lo insinuaste de alguna manera cuando hablaste que todo el mundo, bueno, 25.000 pesos puede hacer, pero hay un fondo que siempre yo digo, si hay un reloj que cuesta 5.000 euros, cuando uno está en un aeropuerto y va dando vueltas, 5.000 euros, yo he visto 5.000 euros, quiere decir que alguien lo compra. Ahora, uno tiene el reloj que usamos nosotros acá, seguramente que no costó 5.000 euros, no costó 5.000 euros, pero estamos conformes porque da la hora, porque a lo mejor estéticamente nos gusta, pero entonces el fondo, ¿qué es lo que hace de ese comportamiento? Mira, voy a decir una palabra, pero que no es la correcta, irracional del consumidor. Entonces, ¿cuál es la racionalidad del consumidor? ¿Cuál es la racionalidad? Yo creo que eso podría indagarse en términos de investigación, en términos de poner las cosas. Lo hace muy poco, ¿no? Lo hace muy poco, lo hacen en contexto. Carlos Peña hizo un libro y le tiraron de todo encima porque era ligado al estallido. Pero si uno lo ve hoy día, ve cómo el comportamiento. Hay una suerte de irracionalidad, perdonando el término, que tiene que ver con el consumo profundo, que es lo que esto hace que yo me compre ese reloj de 5.000 euros, o en el caso que lo tenga, que tenga plata. ¿Por qué? Porque hay un deseo. Y son cuestiones de tipo psicológico que yo creo que los medios, no es que van a hacer, pero por ejemplo la BBC, yo me acuerdo que tenía un programa que tiene el comportamiento del consumidor. Vamos a decir que no está aquí ya, no es que todo el mundo lo ve, pero son cuestiones que hacen a la educación a las personas. A la educación a las personas. Que dice, consumo y medio ambiente. Usted no puede comprarse esa cuestión porque tiene mucho plástico, pero si me gusta, si la quiero tener y tengo la posibilidad de tenerla. ¿Me entiende? No, es que resulta que es, ¿por qué desde el reloj? Si yo tengo un reloj que me costó, no sé, 20 lucas porque lo quiero tener. ¿Ah? Soy un adulto responsable. Claro, porque lo quiero tener. Entonces ahí hay un tema, ¿cuáles son los límites de la racionalidad? Y eso es muy importante cuando uno hace política pública, porque tiene que darse cuenta también que las tarjetas de crédito, pucha, tú podés decir, oye, la tarjeta de crédito las carga el diablo. ¿Ah? Pero todo el mundo quiere tener tarjeta porque quiere comprar 3, 5 cuotas a precio contado, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, y uno va a la casa y encuentra cuestiones que, oye, para Pascua, ¿cuántas cosas se compran que una semana al cabro chico ya no le da pelota? Es decir, hay una suerte de racionalidad que es importante tener y importante para una política pública. No sé si será la labor de los medios, pero en términos de educación al consumidor, sí, la educación al consumidor no solamente puede hablar de la racionalidad, sino también de lo tontos que somos. Bueno, y hay algo súper relevante, que es que los consumidores tengamos conciencia de tales individualmente. Es decir, entender que uno está sujeto a esta avalancha de contenidos que pueden gatillar ciertos comportamientos míos como consumidor. A mí me carga ser autorreferente, pero yo hace unos años tomé una decisión así editorial de mi vida y que es que yo no compro nada que me sea ofrecido por teléfono. Aunque sea el auto a 500 lucas. No, yo no compro nada que me sea ofrecido por teléfono. ¿Y por qué? Porque en un momento pensé que era muy fácil estafar por esa vía. Y como es una oferta en caliente en que uno puede caer, tomé la decisión de nada. Y si alguien me ofrece algo que me interesa mucho, yo le digo, mire, ¿sabe qué? Me voy a acercar a la página web porque yo tengo por principio no comprar nada ni dar consentimiento de nada a través de una llamada telefónica. Por lo seguro, no, es que esta es la última oferta. Usted tiene que hacerlo ahora porque tiene media hora más. Entonces te estresan, mire todo. Ya, entonces la gente firma porque el consentimiento puede ser si tú apretas un clic. Entonces hay una cantidad de cosas que tú decís que claro, hay que tratar de revisarse porque nosotros estamos en una sociedad donde hay una cantidad de ofertas, pero de ofertas. ¿Para qué vamos a ir con cosas? Seguramente que ustedes, los que estamos aquí presentes, han comprado cuestiones y dicen, ¿para qué compré esta cuestión? ¿Ah? Tú estás ahí con un tema bien interesante y que se discute desde las finanzas conductuales, la economía conductual, más de 40 años, ahí está puesto en la discusión, que va por un lado a ver por lo siguiente. Está la discusión, no sé si todavía se terminó ya o no,
pero de que todos los vehículos que se comercializan en Chile tengan claramente las estrellitas de seguridad. ¿Ya? Para no nombrar marcas ni nada, pero la tengan claro y que ojalá la gente elija un vehículo por la estrellita de seguridad. Que sea un auto más seguro en vez de una lata de bebida con ruedas. Y hay entidades que entienden que colocar esas estrellitas significa menos venta de vehículos y aluden al argumento de que todos tienen derecho a comprarse un auto y cómo vamos a dejar que la gente que tiene menos plata no pueda acceder a un auto porque más seguro es más caro, entonces más barato, con subterfugios de por medio, pero más o menos el argumento es ese. Entonces uno puede decir, a ver, ellos tienen súper claro las estrategias comunicacionales, de marketing, publicitarias, para que al final el consumidor guiarlo en cierta dirección. Pero el consumidor como que le cuesta asumir que en realidad las decisiones que toma son principalmente irracionales, guiadas por ese discurso, y no que es un consumidor racional, calculador, frío, y que toma la decisión en base a estudiar todas las variables. Ahí tú, desde el punto de vista de las comunicaciones, ¿cómo ves que se da esa discusión, ese fenómeno? Y al final, ¿qué se podría hacer para que los consumidores tomen decisiones más informadas? Porque al final es uno de los puntos donde trabajo DECU día a día, que el consumidor tenga información para tomar una decisión y no que la tome en el aire por lo que le gustó en el momento. Es un mega tema ese, ¿eh? Yo durante algún tiempo me dediqué al marketing inmobiliario y una de las cosas que siempre se dice en el marketing inmobiliario que es la decisión más seria de tu vida, porque tú te vas a comprar una propiedad, ¿cierto?, en que te vayan a endeudar por 30 años con una pega que no sabéis si la vaya a tener o no la vaya a tener, que es un salto al vacío. Por lo tanto, es una decisión súper racional. No, pues. Está súper estudiada por la neurociencia y la decisión de comprar una casa es un 80% emocional. Por lo tanto, la razón no concurre. Y si nos ponemos a pensar que estáis tirándote un salto con un crédito de 30 años por una pega que no sé si la voy a tener, es una locura hacer eso. Por lo tanto, es una decisión muy emocional. Y es ahí donde está el problema. Porque resulta que es muy fácil estimular la emoción para conseguir el consumo. Les voy a recordar una marca de autos que ya no existe en el mercado. Lada. ¿Se acuerdan de la marca Lada? Por supuesto, vamos. Auspició la polera del Colo-Colo durante mucho tiempo. Bueno, resulta que esos autos al final le decían el hermano. ¿Y por qué? Porque no te lo sacáis de encima nunca. Eran invendibles. Y resulta que colocaron una cantidad de esos vehículos acá en Chile que ahora probablemente están convertidos en repisa y en otras cosas. Me imagino que habrán reciclado los metales, pero tú ya no ves ninguno circulando por la calle. Entonces, en el fondo, nos atornillaron un vehículo que era malo, contaminante, y ¿cómo la gente lo compraba? Porque apelaban a la emoción de tener un auto nuevo. Era tu oportunidad de tener un auto nuevo por alguna vez en tu vida, con olor a nuevo. Y así lo lograron colocar y en este momento no hay ninguno en la calle. O sea, era un producto malo. A mí me gustaría agregar algo a propósito del juego, del deseo profundo y la irracionalidad que muchas veces hay, es que siempre uno se autojustifica. ¿Te fijas? No, es que yo lo necesito. Por ejemplo, con los celulares está claro. Con los celulares, oye, tenés un celular que vale 1.200.000 pesos. Tú andás en la calle con un celular de 1.200.000 pesos. O se te cae o te lo roban. No es que lo necesito. ¿Por qué lo necesito? Porque tiene bla, 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 bla. ¿Me entendés? Oye, pero es que yo tengo, por ejemplo, el que yo tengo vale 300, y tiene la misma función. No, es que yo esto lo necesito porque además lo necesito. O sea, siempre hay una autojustificación para decir la necesidad. Entonces se ha estudiado en esto, se ha estudiado el mundo de las necesidades. ¿Quién crea las necesidades? ¿Cómo se crean las necesidades? ¿Ah? Hay unas necesidades que son las básicas y cómo las básicas, techo, abrigo y salud, y se van a ir agregando. Entonces, ¿cómo se crea esta industria, como le llaman algunos sociólogos norteamericanos, la industria de las necesidades? Entonces, hay otra, pero termino porque esta es ya una cosa que da para no sé cuántos podcasts más, pero hay una propuesta, hay una sociólogo, hay gente que está en el movimiento consumidor más radical, que dice el norte de cualquier organización de consumidores
es ser soberana, es que el consumidor sea soberano frente al mercado. ¿Ah? Mira, lo dejo ahí, soberano frente al mercado, o sea, que se decida exactamente el tema de la necesidad. Es muy controvertido esta soberanía y que el consumidor sea soberano frente al mercado, porque trae malos recuerdos de los planes quinquenales, de todo eso, que el Estado te decía lo que vaya a consumir durante los próximos 5 años. Pero no deja de ser algo interesante en términos de cómo se crean las necesidades y cómo si uno se autojustifica. Y hoy día veía yo, cómprate en 24 cuotas si querís, pero 1,5 millones por un teléfono. ¿Ah? Ya. Y ahí entramos en una paradoja muy, muy simpática, porque esta es una asociación de consumidores en que lo que buscamos es generar musculatura a partir del colectivo. Pero tenemos que decirle a esta persona, oye, pero tú individualmente eres responsable por tus consumos. O sea, tenemos que aglutinar, pero también decirle, tú individualmente tienes que ser responsable de lo que tú haces. O sea, es una asociación que también tiene una dimensión atomizada, por decirlo de algún modo. Eso, es, digamos, apelar a una reflexión, ¿vale? Porque esto es una reflexión, o sea, igual uno va a estar trabajando con que, pucha, que la tarjeta no tenga cláusula de aceleración, como lo que estamos haciendo ahora, que te endeudan y se sobreendeudan, etcétera, etcétera. Pero piense un poco, usted tiene... O sea, aquí no ha llegado gente que tenía 14 tarjetas de crédito, bancaria y del retail. Y obviamente que llega un momento en que explota. Piense un poquito, actúe racionalmente. Yo no voy a decir que no se compre la cuestión esa, porque si a usted le gusta, ese es el problema. Si a usted le gusta, cómpresela. Pero actúe con cierta margen de racionalidad, sabiendo que esa tarjeta yo la puedo pagar, pero no 14. Bueno, y hay un tema súper importante y quiero señalar dos cosas. Hace 20 años atrás, la persona que abriría sus documentos y tenía una baraja de tarjetas era una persona importante, es un gallo importante, súper importante. Pero ya a 20 años a la vuelta, ya no es tan importante abrir, o sea, cuando tú viene una persona y abre su billetera y tiene un montón de tarjetas, tú dices, este gallo está endeudado hasta la coronilla. Entonces cambió esa percepción. Pero yo quiero mencionar otra cosa, aparte de este cambio de comportamiento, ¿cierto? Y hay un tema re importante, porque yo que viví en provincia, allá la gente cuando accede a una tarjeta de crédito, muchos no saben que tienen que pagarla. Entonces ellos hablan, oye, tengo la tarjeta de la casa comercial, voy a ir a sacar una lavadora, voy a ir a sacar un televisor. Pero ellos no saben que esta cuestión de repente les cae como un ladrillo en la cabeza y tienen que empezar a pagarlo. Y hay mucha gente en provincias que por efecto de esto de la gran oferta de crédito a través de estas tarjetas que te permiten sacar cosas de las tiendas departamentales de provincia, de repente las personas no se dan cuenta que después están trabajando solamente para servir intereses de esas tarjetas, endeudados pero hasta arriba, y en una situación que les es muy difícil de salir. Sí, eso nos lleva también a cuando hemos hablado de lo que son las asimetrías de información, cuando las personas... no tienen acceso a la información para entender bien en qué se están metiendo. Y eso de alguna forma hay una parte de esta ecuación que le conviene que la gente no lo sepa. Entonces, por más que la ley diga, sí, tiene que estar la información al acceso, está con una letra minúscula, que sí está normado el tamaño, pero sigue siendo minúscula. O en la radio, hacen una publicidad y la parte donde explica está en velocidad 5x, ¿y quién va a entender eso? Entonces, como... no es suficiente con que la información esté, si es que no se puede entender tampoco. Hay un punto que tú dijiste, Héctor, que es re importante, porque una asociación como la nuestra trabaja obviamente para fortalecer las políticas públicas, para impulsarlas, proponerlas. Así es lo que hemos hecho desde que estamos. Y develar lo que está oculto. Ejemplo, qué sé yo, edulcorante, ejemplo, esta demanda de los automóviles, etcétera. Pero hay dos puntos, hay una cuestión que hay que tener clara. Por ejemplo, a propósito del ojo o de la base de datos. Si estamos más de 8 años discutiendo este tema legal, hace rato que la tecnología pasó por encima y nunca... vamos a ir porque usted sabe, los momentos legales son lentísimos y la tecnología nos va a estar esperando. Eso
véanlo ustedes en YouTube, el Congreso del Futuro, hay varios que han hablado de eso. Pero quería decir a propósito de la racionalidad y tú lo que dijiste de las tarjetas de crédito, que uno se creía la muerte porque tenía 1000 tarjetas en la... El consumo es imitativo, muy imitativo, y genera una fuerte individualidad y genera la envidia. ¿Por qué? Mira, mi vecino se compró un auto nuevo. Tiene un auto nuevo. Y el auto tiene sillones de cuero. Entonces se produce una discusión en la familia. ¿Por qué querés sillones de cuero si yo estoy sentado de vinil? Da lo mismo. No, pero él lo tiene. Y el otro hizo tal cosa. ¿Me entiende también? Estoy hablando de la vecindad, estoy hablando del auto, que es algo que se muestra ahí, pero siempre el consumo es muy imitativo y va generando un estatus individual que es donde está el tema más irracional del comportamiento humano. Así es. Y bueno, ya vamos cerrando ya esta conversación que hemos hablado desde datos personales, comunicaciones y todo este asunto como engloba al final a los consumidores. Estamos con Héctor Reyes, que es experto en comunicación corporativa y también tiene la mirada desde los medios. Así que ya llevando a las palabras finales para cerrar este podcast, Héctor, ¿cómo podrías tú dar una reflexión en torno a esto que hemos conversado, datos personales, comunicaciones, medios, consumidores? Una reflexión tuya. Mira, yo creo que hay una oportunidad en la comunicación de traspasar un poco de conocimiento que ayude a las personas a tomar mejores decisiones. Antiguamente tú podías tener una suscripción al Mercurio de la Tercera y no podías pagar más, por lo tanto esos eran tus canales de comunicación. Hoy día la comunicación está en el teléfono y pues, la parte de la generación de contenido es la posibilidad de hacer un podcast como el que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, yo creo que las personas tienen que voluntariamente entender que pueden acceder a información que les ayude a tomar mejores decisiones. Ya no están circunscritos a lo que habla Marina de Navasal en Almorzando en el 13. Se me cayó el carnet muy fuerte. Ahora está la posibilidad de escuchar, por ejemplo, contenidos de este podcast de Odeku, que les va a permitir conversar en el entorno familiar y también reflexionar sobre cómo es su comportamiento respecto de los objetivos de vida que ellos tienen en relación con el consumo. Yo creo que hay una oportunidad, porque ahora podemos comunicar. Héctor, Estefan, tu reflexión. No, es lo que dice Héctor. Digamos, yo creo que esto que hemos hablado da para mucho más. Entonces uno pone, por así decirlo, el tema en la mesa. Mira, que hablamos un poco del consentimiento a través del escaneo del iris y terminamos en racionalidad, irracionalidad, etcétera. O sea, hay muchos temas que están relacionados con una sociedad de consumo o el consumo de la sociedad. Como decía Tomás Mulián en un librito chico, pero que muy interesante, el consumo nos consume. ¿Ah? Eso termino diciendo eso y muchas gracias por esto. Perfecto, muchas gracias y dejamos informados a nuestros auditores que van a poder escuchar este podcast en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube también, en Twitter, en Spotify, también estamos en, si no me equivoco, Prime Music o Amazon Music, pero también lo pueden encontrar ahí. Así que eso, les damos las gracias por escucharnos y queden esperando el próximo podcast de Odeku y que pasen un verano, ojalá no tan caluroso. Así que muchas gracias Héctor, gracias Estefan y nos escuchamos pronto. Chaito, gracias. Chao.